Buenas tardes, me llamo Abraham Gaspar Durán y vengo de la Escuela Dr. Alfonso G. Alarcón, turno matutino. Estoy cursando el sexto grado, grupo C. Mi maestra es Marta Elena Bernal Marín y les vengo a hablar sobre la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910 es la fecha en que inició la Revolución Mexicana y terminó el 5 de febrero de 1917, con la constitución política que rige a México actualmente. Aquel día Francisco I. Madero convocó al pueblo a levantarse en armas en contra del régimen de Porfirio Díaz, a que consideraba una dictadura. Aquel 20 de noviembre de 1910 destacan los movimientos que Pascual Orozco y Francisco Villa encabezaron en Chihuahua. Francisco I. Madero y no la reelección. Madero era un hacendado de Coahuila, en donde su familia aún tiene descendientes. En 1908, Francisco I. Madero publicó el libro La sucesión presidencial de 1910, en donde criticaba abiertamente al general Porfirio Díaz, quien tiene 30 años en el poder. Cuando se realizaron las elecciones en junio de 1910, Díaz y Madero fueron los candidatos, pero el general se reeligió como presidente y encarceló a Madero por rebelión. Sin embargo, ya había una polarización e inconformidad al régimen de Porfirio Díaz, que llevaba varios años cocinándose. Posteriormente, otros líderes comenzaron a adherirse al movimiento de Madero, quien desde el exilio en Texas lanzó el Plan de San Luis, en el que incluyó la famosa frase de sufragio efectivo, no la reelección. La decena trágica. Madero fue presidente el 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913, cuando fue derrocado por Victoriano Huerta en el llamado decena trágica, en la que participó Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Francisco I. Madero fue asesinado junto a su vicepresidente José Pino Suárez en la decena trágica, en el que también Gustavo Amadero fue afortunado y asesinado. Después del golpe de Estado, Huerta asumió la presidencia de México, pero de inmediato hubo oposiciones, como la entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien se levantó en armas en contra de Victoriano Huerta. El levantamiento armado en contra de Díaz y Huerta también se sumaron Emiliano Zapata y Francisco Villa, quienes al final rompieron con Carranza cuando este triunfó sobre Huerta. La revolución contra Huerta. Pancho Villa formó la División del Norte, el ejército más poderoso de la revolución, que era financiado entre la propia moneda que Villa creó, los derechos de Hollywood. Le pagaba el Centauro del Norte por grabar sus batallas e incluso por la atención de haciendas y bancos. Los carrancistas lucharon contra los zapatistas, a quienes le quemaban las tierras. Zapata realizó el Plan de Ayala desde 1911, en el que pedía tierra con los campesinos, una demanda que aún reivindica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Carranza, Villa, Zapata y Álvaro Obregón se reunieron a la Convención de Aguascalientes para llegar a un acuerdo, luego de que Victoriano Huerta renunció a la presidencia en 1914. Sin embargo, Villa y Zapata no simpatizaban con Carranza, lo que generó una ruptura que llegó a una lucha de guerrillas que fue la siguiente etapa de la revolución.